El petróleo baja un 12% en lo que va de año, a cierre de este vídeo, y el oro sube un 11%. ¿Qué está pasando? Vamos a hablar de todo ello. Cuando hablamos sobre la economía global, parece que todo va muy bien, parece que todo va estupendamente, que oye, las bolsas están subiendo, entonces eso significa que la economía va bien. Ya hemos comentado en varias ocasiones la broma de que te intenten vender, que es que, claro, la bolsa, que depende fundamentalmente de las bajadas de tipos y de las inyecciones de liquidez, lo que hace que suba, ¿no? Pues no te digan que es que eso es por la bondad de los gobiernos, etcétera, etcétera. La realidad al final es que vivimos en una época de una enorme ralentización económica. Una enorme ralentización económica que se demuestra también, por supuesto, en la actividad industrial. La actividad industrial en España lleva meses en contracción y no solamente en España, sino también en la eurozona y en otras economías. Pero es importante entender esto porque, claro, uno de los factores que hacen que el petróleo esté bajando es el débil comportamiento de la demanda global. Pero cualquiera de vosotros dirá, oiga, pero bueno, no tiene ningún sentido si la demanda global está creciendo y además se está recortando la producción por parte de la OPEP, etc. Tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, los recortes de producción de la OPEP no son necesariamente recortes de exportación y además muchos de los países no OPEP están aumentando masivamente la producción. El caso de Estados Unidos, que está de nuevo en récord histórico produciendo más que Arabia Saudí y que Rusia, cada uno. Adicionalmente, tenemos que entender que lo que mueve el precio del barril de petróleo es la demanda marginal. Con un consumo chino que se está aumentando y que está aumentando de manera normal, obviamente eso no lleva a una subida del precio masiva. ¿Por qué? Porque la demanda marginal en el mercado a corto plazo no se dispara, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre, por lo tanto? Lo que ocurre es que la OPEP no hace que suba o baje el precio. La OPEP reacciona a una situación de demanda global, pero no tiene absolutamente ningún poder real de mover el precio, como ya lo hemos visto en tantas ocasiones. La oferta, obviamente, está adecuándose a la demanda. La demanda crece, pero no es una demanda espectacular, desde luego. Y hay un factor muy importante que es el monetario. Contracción monetaria significa también materias primas a la baja. ¿Por qué? Porque con la reducción de la cantidad de dinero en el sistema y los tipos más altos es mucho más caro tomar posiciones largas, financiar margin calls, financiar el almacenamiento de crudo en el mar, etcétera, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el engranaje mundial de intentar jugar en cierta manera pues las posiciones financieras de cara a una subida del precio. Es decir, es más caro financiar posiciones a largo plazo, es más caro financiar margin calls, es mucho más caro financiar almacenaje y, por supuesto, también el envío de barcos. Todo es el factor más importante en el precio de las materias primas. Claro, ¿cuál es el gran elemento aquí? Está bajando el petróleo, pero ojo, también está bajando el aluminio, el cobre, el níquel. Está demostrando que esa actividad industrial no está funcionando bien. Pero, además, lo que nos está diciendo es otra cosa. La destrucción del entorno monetario se percibe al otro lado en la subida del oro. Sube el oro y baja todo aquello que tiene que ver con la economía global. Atención a este factor. El oro lo que está demostrando es que hay más demanda de los bancos centrales porque necesitan tener más reservas de oro, pero además también lo que muestra es que hay más demanda a nivel global que oferta.
porque la minería de oro está muy limitada y la demanda está creciendo, sobre todo en oro físico, por parte de aquellas personas que están intentando protegerse de la destrucción del poder adquisitivo de su moneda en cada uno de sus países. Hablamos de un dólar relativamente fuerte a veces, pero nos olvidamos, uno, de que el dólar está perdiendo poder adquisitivo, dos, de que las monedas de la inmensa mayoría de los mercados emergentes están perdiendo muchísimo más poder adquisitivo. La gente se está intentando proteger contra esa destrucción monetaria. Por lo tanto, a medida que los gobiernos son incapaces de mantener el poder adquisitivo de su moneda, a la vez que continúan aumentando la cantidad de dinero en el sistema porque están endeudándose masivamente y emitiendo cada vez más deuda, es decir, más cantidad de dinero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a medio plazo el oro se mantiene como una mejor oportunidad que muchas de las materias primas, a pesar de las teorías de la conspiración, geopolíticas, etc. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que caer en el error de pensar que los señores de la OPEP, yo he tenido la oportunidad de ir a 5 reuniones de la OPEP siempre reacciona a una situación de demanda débil o de situación de demanda fuerte. No se dedican a estropear la relación comercial con sus consumidores, no tiene ningún sentido. La OPEP, por otro lado, lo que hace es lo que puede dentro de la capacidad de exportación que tiene. No olvidemos que prácticamente el 70% de la producción de la OPEP es para consumo doméstico. Es decir, que muchas veces cuando se dice que tienen que recortar producción, no es tan sencillo. Y luego, por supuesto, las exportaciones de los países no OPEP están aumentando. Y, por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es lo que nos están diciendo las materias primas. Las materias primas nos están diciendo que eso del aterrizaje suave, como que cuidado, que eso de que la economía va bien y que no pasa nada, cuidado, que eso de que la industria se va a recuperar rápidamente y que no hay que preocuparse, mucho cuidado. Nos está diciendo muchas cosas y sobre todo lo que nos está diciendo la combinación de las materias primas y el oro es que la destrucción del poder adquisitivo de las monedas y la destrucción monetaria no solamente no va a parar, sino que va a continuar. Por eso esa gigantesca divergencia. A principios de este año mucha gente decía, bueno, hay que apostar por el petróleo porque entre los recortes de producción y los problemas de oferta, ¿qué problemas de oferta? Llevan diciendo que se acaba el petróleo décadas y la realidad es que hay petróleo de sobra y que el último barril de petróleo no valdrá millones de dólares. El último barril de petróleo valdrá 0. Lo importante, por lo tanto, es saber que la economía no va tan bien como mucha gente estima y que la destrucción monetaria continúa. Seguid defendiendo la libertad.